Dios nos bendiga, mis amados hermanos. Tratemos de concentrarnos en la palabra de Dios para que el Señor nos revele precisamente los propósitos por el cual permite que sucedan ciertas cosas que en realidad no tenemos el control, amén. Pero Él sí lo tiene. Él sigue sentado en su trono y su misericordia siempre va a ser para siempre. Y precisamente hoy culminamos, hermanos, con nuestro taller de los dones. Hemos estado viendo hasta este momento 6 de los dones y vamos a terminar con el último de esta lista que está en Romanos capítulo 12. Les invito a que pongan su mirada en el versículo 8. Vamos a notar algo muy especial en este versículo. Dice el versículo 8 de Romanos 12: el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Pues el don, hermanos, que hoy nos toca analizar y aprender y ponerlo a trabajar inmediatamente es el don de misericordia. Y ya sabemos la mecánica, como lo hemos estado viendo en estos últimos domingos. Vamos a ver cuál es la función, vamos a ver los personajes, características, vamos a ver lo que tiene que ver con el objetivo para cada don. Y hermanos, vamos a ponernos, como esto es un taller, vamos a ponernos manos a la obra, amén. Ya saben, hermanos, don de misericordia, don significa carisma o regalo. Inmediatamente, la función del don de misericordia, para ir entendiendo si en tu don, en tu test espiritual arrojó en tu evaluación que tú tienes el don de misericordia, vamos a entender precisamente qué es la función de este don para la iglesia. Y como siempre les he dicho, no solamente se trata de poner atención los que les arrojó el don de misericordia, sino precisamente para toda la iglesia entender la función que tiene y debe de tener tal persona que es poseedor de este don de misericordia, hermanos míos, un don sumamente especial. Y vamos a ver la palabra de Dios cómo es perfecta, por qué da esa capacidad de tener misericordia precisamente al nivel, hermanos, que Dios la tiene para con nosotros. Quiero decirles algo que a la vez me llena de gozo, pero a la vez también me llena de tristeza, porque en estos sentimientos tan encontrados y tan polarizados, es que en la Biblia vamos a ver que el don de misericordia es el que se reparte o se encuentra en mayor número en la iglesia. Mas sin embargo, en el test espiritual, cuando iniciamos el taller, es el que menos, hermanos, salió a relucir en el test espiritual. Me da gozo porque existe y está en nuestra iglesia, pero me da tristeza porque se supone que debe de ser en abundancia y es muy, muy bajo el número de los miembros de esta iglesia que realmente lo tienen. Pero, hermanos, es un don sumamente especial y espectacular. Y vamos a ver de qué se trata. La función del don de la misericordia, hermanos, es la capacidad divina y sobrenatural de sentir y expresar una compasión inusual y simpatía por las personas que están pasando momentos difíciles. Vaya, estamos empezando a entender el propósito de lo que vivimos. O que están en situaciones de crisis para proporcionarles la ayuda y apoyo necesarios para que vean a Dios aún a través de esos tiempos oscuros o difíciles. Las personas con el don de la misericordia tienen la capacidad de caminar en los zapatos del otro o de la persona que está sufriendo y a sentir, fíjense qué importante, y a sentir el dolor y las cargas que llevan las personas que están sufriendo y desean hacer
una diferencia en las vidas de personas sufriendo sin juzgar. Y es una persona que trabaja en obras buenas. En la enseñanza de Jesús, en el sermón muy conocido del Monte de las Bienaventuranzas, en Mateo capítulo 5, versículo 7, una de las bienaventuranzas es la que dice lo siguiente: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia, hermanos, es lo que expresamos cuando somos dirigidos por Dios para ser compasivos en nuestras actitudes, en nuestras palabras y en nuestras acciones. Tener misericordia es más que sentir compasión hacia alguien. Es el amor reflejado en hechos. La misericordia desea responder a las necesidades inmediatas de los demás y aliviar el sufrimiento o la soledad o la tristeza. La misericordia, la verdadera misericordia dirigida por el Espíritu Santo en una persona, trata crisis físicas, emocionales, espirituales y hasta financieras, si es que se da el caso, por medio de un servicio generoso y abnegado. La misericordia es la defensora de los humildes, de los pobres, de los explotados, de los olvidados y de los rechazados. Y a menudo actúa a favor de ellos. Increíble. En los Salmos aparece la frase en muchos: la misericordia de Dios es para siempre. Es algo continuo, no es algo que se detiene. La misericordia no es algo que se da a veces, o cuando estamos de buenas, o cuando nos portamos muy bien. La misericordia es algo activo, no es algo estático, no es algo pasivo. Por eso es algo, hermanos, que viene de Dios. Como seres humanos podemos tener una especie de compasión por alguien que está sufriendo, y ya. Pero cuando viene de Dios, esta misericordia es activa, no se queda estática. Del griego, hermanos, misericordia es eleo con e de Elena y leo del verbo leer, eleo, como así lo escuchan. Significa compadecerse, ya sea de palabra o de hecho, específicamente por gracia divina. No es algo que el humano de esa magnitud lo pueda hacer. Significa también tener compasión, apiadarse de, tener, obtener, recibir, mostrar misericordia hacia alguien o hacia algunas personas. Un buen ejemplo de la misericordia activa la encontramos precisamente donde hicimos la lectura principal. En Mateo, hermanos, versículo 29 al 34, dice la palabra de Dios: al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, ¿cómo? Compadecido, o sea, lleno de misericordia, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista. Y lo que sigue a continuación es importante: y le siguieron. Amén. Observen, hermanos,
observen la palabra de Dios, que los ciegos no asociaron la misericordia solo con un sentimiento, sino con una acción. El problema físico de estos dos ciegos es obvio, ¿verdad? Que no podían ver. Así que para ellos, el acto de la misericordia fue la intervención de Cristo para restaurar su vista. La misericordia es más que solo un sentimiento, hermanos. La misericordia siempre, no a veces, no es opcional, siempre va seguida por una acción. Siempre. Y estamos viendo a Jesús hacerlo. La persona que tiene o posee o que le fue regalado, otorgado desde el cielo por voluntad de Dios, el don de la misericordia, que también se le conoce como el don de la compasión, como vimos en Jesús, tiene que ver, hermanos, que debe demostrar su compasión con una característica. Por eso les decía en Romanos 12, versículo 8. Ahí están encapsulados los dones que vemos en ese versículo, que nos pide el Señor que lo hagamos con cierta característica y que van aunados a ellos. No pueden hacerse o no se puede ejercer sin la característica que el Señor nos está pidiendo y que además ordena. Y vean, hermanos, precisamente en el 8 vimos que él dice que el que reparte lo tiene que hacer con liberalidad. Amén. Ya nos quedó claro qué es eso. Bienaventurado al quien no le fue de tropiezo esa enseñanza. El que preside, ¿cómo lo debe de ejercer? Con solicitud. Y vean, hermanos, el que hace misericordia, ¿cómo lo debe de hacer? Con alegría. Y eso es importante. Hacerlo con alegría, hermanos, también del griego, significa hacer misericordia con alegría o tener compasión con alegría, significa aquella disposición de la mente, aquel gozo que está pronto a hacer cualquier cosa con alegría y no con dolor. Es importante. Algunos señalan, hermanos, la palabra que esta viene del griego como ese gozo, esa gracia amable, que se le traduce como afabilidad, que significa que aquel que, por ejemplo, hace una visita a un enfermo, sea como un rayo de sol que penetra en la habitación y que hace que la visita del enfermo le sea beneficiosa, y que el corazón del afligido tome alegría inmediatamente al ver a esta persona. Es alguien que con sus hechos, no con sus palabras solamente, es alguien que con sus hechos muestra que nuestros actos de misericordia han de hacerse con verdadera alegría y un entusiasmo gozoso. No se puede fingir la misericordia, hermanos. Cuando se intenta fingir ser misericordioso o tener compasión de alguien, no sale natural, porque se tiene que ver la alegría inmediatamente en la persona. Nunca pues se puede fingir la misericordia para quedar bien con alguien o para hacernos notar como muy espirituales. Nada que ver, hermanos. Recuerden que el don espiritual no se puede fingir. Es algo que viene directamente de Dios. Podemos ser buenas personas, podemos ser educados, podemos ser compasivos, pero hasta cierto grado. Pero quien lo hace, hermanos, con el don de la misericordia activado por el Espíritu Santo, siempre va acompañado por una acción, y que esas acciones se hacen con alegría. No se hace a regañadientes, ni con tristeza, ni mucho menos con ese sentimiento de presunción para que vean qué espiritual soy. Amén. Es algo sumamente diferente a lo que el ser humano está acostumbrado y educado.
porque lamentablemente también entra esa situación. Ahora, vimos en todos los dones que hay personajes que nos enseñan prácticamente el don en su esencia máxima. Amén. Pues hoy vamos a ver, hermanos, algunos personajes, no vamos a ver uno solo. Así que les invito a que busquemos el libro de los Hechos y busquemos el capítulo 9. Vamos a ver uno de los personajes que tiene el don de la misericordia, pero vamos a ver de quién se trata, porque tiene nombre. Hechos 9, por favor, versículo 36. 9:36. Vamos a ver el primer personaje. Había entonces en Jope una, ¿qué cosa? Discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en las limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, según la costumbre, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Así que aquí estamos viendo la historia de Dorcas, pero lo que nos enseña Dorcas es que era una persona que tenía el don de misericordia, porque era una mujer que trabajaba y abundaba en buenas obras. Y era una mujer que incluso daba mucho dinero a las personas que lo necesitaban. Eso es parte de los personajes que tienen el don de misericordia, y vamos a entender que son características de alguien que de verdad lo está ejerciendo. Abunda en buenas obras. No es alguien que hace una de vez en cuando, sino que lo hace siempre, porque es su modo de vida. Es un modo de vida. Filipenses capítulo 2. Vamos a ver otro personaje que tiene el don de misericordia, que nos va a mostrar precisamente lo que es ejercer el don. Filipenses 2:25, por favor. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envió con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Aquí estamos viendo a Epafrodito. Pablo dice que es su hermano y colaborador. Las personas que son como Epafrodito y que ejercen el don de misericordia tienen por característica singular e inusual sufrir por el que sufre. No es alguien apático, sino es alguien empático con las personas que están sufriendo, como Epafrodito. Y es interesante lo que dice Pablo, porque es importante entender que se repite nuevamente la palabra discípulos. Y habla de crisis, en este caso de enfermedad. Cuando una persona tiene el don de misericordia, sufre por el que está sufriendo. Y es increíble. Y no se trata solamente de, ay, pues pobre del hermano, pues ojalá y todo le resulte bien. No, hermano.
se pone en acción inmediatamente y se pone a disposición para ayudar a esa persona. ¿Como quién? Como Epafrodito, como lo hizo Pedro por Dorcas. Y en Lucas capítulo 10, versículo 30, pues vamos a atender una historia precisamente que es muy conocida, pero precisamente este hombre conocido como el buen samaritano nos va a dar las características de lo que realmente es tener el don de misericordia. Lucas 10, hermanos, ¿están ahí? Versículo 30, donde hace precisamente, o el Señor Jesús enseña la parábola del buen cristiano. Y dice lo siguiente: respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regreses. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Así que no vamos a adentrarnos inmediatamente en la doctrina que tiene que ver lo que enseña el buen samaritano. Lo que vamos a aprender, hermanos, solamente por esta vez es la característica de entender y de ejercer el verdadero don de misericordia. Como número 1, en el versículo 31 y 32, vamos y vimos y leímos que el sacerdote y el levita tuvieron compasión por el hombre herido. Y estamos hablando de líderes espirituales. Amén. No tuvieron compasión. Versículo 33, vamos a ver la primera característica. La persona que tiene el don de misericordia es una persona con gran capacidad de amor. Es atraído inusualmente por las personas que están heridas. Responde con su corazón siempre, porque sufre con el que está sufriendo y sufre por y con los demás que están sufriendo, así como vimos con Epafrodito. Como les vuelvo a repetir, no es una persona apática, sino es una persona empática inmediatamente. Y vimos que este hombre, en el versículo 33, pues precisamente se acerca y viéndole fue movido a misericordia. Es una persona que inmediatamente se acerca a una persona que está sufriendo para ver la causa, pero hay más propósitos en ello. Versículo 34 dice: y acercándose, la misericordia es de cerca, nunca es de lejos. Amén. Vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otra característica, hermanos, de los que tienen el don de misericordia son personas que se ponen en acción inmediatamente, pero también hacen algo práctico. No solamente se queda en palabras, sino que hace algo práctico para quitar el dolor o la aflicción de la persona que está sufriendo. En esta historia vemos que quitó aflicciones físicas. ¿Cómo lo sabemos? Porque vendó las heridas. Amén.
Y eso es algo que hace una persona así. No es alguien que solamente da palabras de ánimo. Eso lo hace cualquier persona, hasta los inconversos, amén. No le dio palabras de ánimo solamente, sino que se puso en acción para vendarle sus heridas. Tampoco le dio palmaditas espirituales, amén. No se acercó cuando una persona se te acerca a ti y te cuenta un problema, o tú te acercas a una persona con un problema y solamente escuchas que la persona te da palmaditas espirituales. Ay, hermano, pues échale ganas, no te desanimes, mira, el Señor es bueno, Él va a hacer las cosas y Él sabe por qué. Y ya. ¿Eso hizo el buen samaritano? No, hermanos. Él se accionó, actuó físicamente, porque su compasión por los heridos es tal que sacrifica de su propio tiempo para curar al herido, cosa que lamentablemente no se ve muy frecuente en estos días. Todo el mundo vive deprisa, no sé por qué. Todo el mundo tiene prisa, corren de aquí para allá. Y la vida es muy agitada y precisamente por eso nunca se detiene uno a ver qué está sucediendo alrededor. Porque la prisa siempre es la que nos domina. Este hombre, suponemos, ¿verdad?, que tenía algo que hacer, pero no le importó, se detuvo, cuidó, vendó las heridas de esta persona. Y no solamente eso, sino hay doctrina en ello, ¿verdad? Pero no les voy a, ahorita no nos vamos a meter en eso, sino lo que me importa es que entendamos que es algo activo. Y el utilizar lo que dice aquí que utilizó para curar sus heridas, que es el vino y el aceite, pues estamos viendo que el vino y el aceite precisamente no eran cosas muy baratas, que digamos, en esos tiempos. Es como ahorita, pues si tú quisieras comprar limones, ¿verdad?, que por supuesto jamás curen una herida con limón, pero entendemos el concepto, porque son situaciones que rebasan la tacañería. Una persona de luz de misericordia no es una persona tacaña, para empezar. Y estamos viendo cómo nos está mostrando una persona, un samaritano, que era relegado de la sociedad. A veces como que no captamos en aquellos tiempos lo cultural que se vivía en esos tiempos con los samaritanos. Eran personas sumamente rechazadas por los judíos. Es alguien que era despreciable. Pero el Señor Jesús, lleno de misericordia, enseña lo que tiene la capacidad de hacer un hombre movido a misericordia por alguien que sufre. Y esto estamos viendo, porque ni se supone que el sacerdote, o ¿quiénes son nosotros? Los levitas, la alta alcurnia, ¿verdad?, espiritual de aquellos tiempos, hicieron nada por la persona que estaba herida o lastimada. Y por supuesto la aplicación es inmediata, ¿verdad?, para los hombres que están en eminencia, para esos sacerdotes de la religión popular que son incapaces de mover un dedo. Y también, hermanos, los levitas, que entran los pastores, ¿verdad?, en su tipología, por supuesto. Que también hay veces que pastores se encumbran y son incapaces de mover o hacer algo por alguien que está sufriendo, porque lleva tanta prisa que cómo se va a detener. Y los cristianos no se quedan atrás. Pero es algo que tenemos que aprender, por lo que dice en Santiago capítulo 2, versículo 15. Porque nosotros, el cristiano, principalmente los bautistas, son muy jactanciosos. Y eso lo tenemos que reconocer. Dice ahí en Santiago capítulo 2, por favor, versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha?
Y eso debería de enseñarnos a muchos. ¿Y por qué lo digo, hermanos? Precisamente por eso. Lamentablemente los cristianos están más enfocados en que si es evangelista, que si es carismático, que si es bautista o evangélico, y somos los mejores, y nosotros sabemos más. En la Biblia, hermanos, yo no veo ninguna denominación, yo solamente veo la palabra discípulos. Ay, pastor, ¿y entonces por qué nosotros somos bautistas? Bueno, porque venimos de una línea bautista y entendemos y seguimos la doctrina bautista, y es importantísimo. Y aunque una de las cosas que dije sean ciertas, eso no nos da ningún derecho a jactarnos, porque Pablo dice a los Corintios: yo también tengo el Espíritu, y todos los que tenemos el Espíritu tenemos la capacidad de ser dirigidos por Dios. Amén. Así que aquí, hermanos, no estamos hablando de denominaciones, estamos hablando de personas que tienen el don de misericordia y que no debemos de verlo. Vamos a ver más adelante que también esa es una característica de las negativas, pero ahorita estamos en las positivas. Así que nosotros, hermanos, tenemos que aprender como este buen samaritano, de que una persona sacrifica de su tiempo para curar al herido, y no solamente eso, sino que invierte para que esté curado. Es una persona regida por su corazón lleno de compasión, lleno de misericordia, porque de nada sirve darle palmaditas a un hermano que está en tribulación o en angustia o en dolor. ¿De qué sirve, hermano, darle palmaditas espirituales si no le das para lo que necesita? ¿De qué aprovecha? Dice Santiago. Así la misma es la fe. Sin obras está muerta. Y les lanza un reto: muéstrame tu fe con tus obras. Yo te muestro mi fe por mis obras. Y como Dorcas, que era lo que abundaba en buenas obras, y las obras no te llevan al cielo, eso ya lo debes de saber, pero las obras son la evidencia de que perteneces al cielo. Amén. De que eres hijo de Dios. Son evidencia, no son requisito para ir al cielo. Y lo dice claramente Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Amén. No por obras para que nadie se gloríe. Pasamos al 35 para seguir viendo la otra característica. Y dice ahí en Lucas, por favor, en el 35, estamos viendo que también hace algo impresionante, hermanos. No solamente se detuvo, sino que también hace algo que a veces cuesta trabajo entender que se pueda hacer. O si tú conoces a una persona así, hermano, de verdad te felicito. Dice el 35, otro día al partir, fíjense lo que hizo, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. O sea, hermanos, vean cómo se ejerce el don de misericordia. No solamente él ya curó y utilizó lo que vimos del vino y el aceite, sino que todavía lo llevó, lo cargó, porque caminó en sus zapatos, como vimos al principio. Se lo encargó al mesonero, le dio 2 denarios. Un denario era el salario de un jornalero. Pues este señor le dio 2. Y todavía le dijo: todo lo que gastas en él, apúntalo y yo te lo voy a pagar. Qué increíble es este don, hermanos. Qué increíble es este don. Y de verdad, hermanos, se supondría que en las iglesias debe de abundar. ¿Qué estará pasando? Vivimos tan a prisa que no podemos detenernos en el camino a ver las necesidades de los demás. Somos personas tan egoístas que solo pensamos en nuestro propio bienestar, y que las demás personas que están sufriendo, solamente de nuestra boca salen juicios, aquellos muy comunes de: si te enfermas, seguro anda en pecado. Si cayó en desgracia, seguro está en pecado. Puras palabras de juicio y nada de misericordia. ¿Acaso el Señor no mostró misericordia por ti
cuando te llevó el Evangelio hasta tu casa? Pues de la misma manera el Señor espera que así lo hagamos nosotros. ¿Qué hizo aquí este hombre? Quitó posible angustia emocional. A este hombre lo acababan de asaltar, lo golpearon, lo herieron, que dice la Biblia que quedó casi medio muerto. O sea, no tenía nada. Así que lo que hizo, su acción, quitó la angustia no solamente física, sino también la emocional, porque hizo acciones amables, más allá de lo que hace un ser humano normal. Ahora también confió en el mesonero. Son personas que llegan a usar su propio dinero para curar a alguien que está en desgracia. Por eso son sumamente importantes que abunden en las congregaciones. Este hombre, el samaritano, por otra parte, vemos que estaba tan lleno de compasión, cosa que no se ve ni se lee con el sacerdote ni el levita, los líderes religiosos de ese tiempo. La religiosidad, mis amados hermanos, la religiosidad sin el Espíritu Santo puede impedir que seamos sensibles a lo que sienten las personas a nuestro alrededor, cosa que no sucedió con el buen samaritano. Su amor, hermanos, rompió las barreras sociales que separaban a los samaritanos de los judíos. Aunque los judíos rechazaban a los samaritanos, el viajero samaritano tendió la mano para ayudar a un semejante, no importando su cultura ni su contexto de vida, sino vio a un semejante, a un prójimo que estaba en necesidad. Asimismo, las personas que realmente tienen el don de misericordia tienen la capacidad de romper las absurdas barreras sociales de estos tiempos. O sea, hermanos, le tienden la mano a esas palabras absurdas que hoy se utilizan como los fifís. ¿Y cuáles son los otros? Los chayos. ¿Eso qué significa? ¿Acaso un cristiano debe de regirse por esas estupideces? Ven lo que muestra un samaritano, que en tipología es un inconverso. Y nosotros que somos cristianos ponemos barreras. Ay, no, es que tú eres evangelista. Ay, no, es que ustedes son bautistas. Ey, es que evangélicos. ¿Acaso Jesús así lo hizo? Hay veces, hermanos, que en iglesias hay lugares. De este lado se me ponen todos los vacunados. Y de este lado, los que no se vacunaron. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Acaso Jesús lo haría? Jesús lo hizo con los leprosos. Hoy tratamos, hermanos, a la persona que no se vacunó como si fuera un leproso. No nos le queremos acercar porque no sea que me vaya a contagiar de su nueva variante. Porque somos tan juiciosos, ¿verdad? Que queremos que una persona, como siempre se está manejando ahí, muy estúpidamente, que la persona que no se vacuna son las que generan las nuevas variantes. Absurdo. ¿Cómo una persona sin virus va a generar un virus? Pero, como no está vacunado, hay que hacerse un lado de él. No, hermanos. En iglesias, hermanos, hay lugares muy acolchonaditos, lugares muy fifís para los que ofrendan abundantemente. Y los que ofrendan muy poco por su capacidad intelectual, hasta atrás. Y no, hermanos. Una persona que tiene una misericordia tiene la capacidad de quitar esas absurdas barreras sociales que hoy existen. No te juntes con ese hermano porque es bien carnal. Mejor júntate con la otra hermana que esa sí es bien espiritual. No, hermanos, esas barreras no existen y ni deben de existir en la iglesia. Las hay, tristemente.
Pero quien tiene el don de misericordia, hermanos, se encarga de destruir esas barreras, como lo hizo el buen samaritano. Pese a que el herido era un hombre judío, no le importó. Invirtió en una persona que incluso despreciarla, lo podía despreciar a él, porque era judío. ¿Tú harías algo por alguien que te desprecie? Difícilmente, ¿verdad? Pero el que tiene el don de misericordia jamás ve esas situaciones. De hecho, siente atracción inusual por ellas. Tú tanto me desprecias, tanto me odias, yo más te ayudo. Y amontonas ascuas de fuego sobre su cabeza. En otras palabras más modernas, damos cachetada con guante blanco. Pero, hermanos, estas personas son las que rompen barreras, son las más activas y terminan siendo las personas que más atraen personas a la iglesia. ¿Será ese el motivo del por qué no traes personas a la iglesia? Vamos a ver. Vemos ahí, hermanos, una situación. Hay que vernos en el espejo, ¿verdad? Ahora, estas personas, hermanos, rompen estas barreras y tienen una enorme capacidad de demostrar amor. Ahora, el amor es increíble. Es la primera característica del fruto del Espíritu Santo, según Gálatas 22 y 23. ¿Amor? ¿Amén? Pero en segunda de Pedro es el último escalón de la madurez espiritual. Qué increíble es eso, hermanos. El amor es un escalón espiritual y es el último. Y nadie puede decir, pastor, pues es hasta que yo llegue al séptimo nivel espiritual voy a poder demostrar ese amor. No, hermano, porque Gálatas 5, 22 y 23 dice que la primera característica de ser lleno del Espíritu Santo es tener amor. ¿Qué es lo que más necesita este mundo? Amor. Amor ágape. Porque ya sabes la diferencia, ¿verdad? Hay tres tipos de amor. El filos, que es el amor entre hermanos. El eros, que es entre matrimonios, nada más. Y el ágape, que es el amor de Dios. Por eso es el séptimo nivel. Se necesita verdadero amor para hacer lo que hizo Cristo, para hacer lo que hizo el buen samaritano. Amor de Dios, no amor humano. No confundirlo. Siempre, hermanos, hay que entender esa parte. Tienen esa capacidad de amor así. Buscar siempre lo bueno en la gente. Tienen esa capacidad de ver siempre el lado positivo de las cosas y buscar las buenas cosas que tiene la persona. No así quien no lo tiene, porque es muy fácil juzgar, ¿verdad? De 100 cosas, 99 haces bien. Y con una que hagas mal, ya lo crucificas. Así vivimos, sí o no, principalmente los pastores. El pastor puede hacer 100 cosas y 99 las hace bien, y con una que se equivoque es el peor pastor del mundo. Así vivimos y así somos, injustos totalmente. No así con estas personas. Estas personas no solamente son atraídas, sino que es tal su carácter, su imán espiritual en la compasión, que él atrae a las personas que están heridas. Por alguna extraña razón, una persona que siempre está herida sabe a quién buscar en la iglesia, porque sabe que va a tener compasión, misericordia. Toman acción en remover heridas y problemas en otros. Está más interesado en personas con heridas emocionales que físicas. Y está deseoso, vean hermanos, está deseoso de ver a la gente el tener relaciones correctas los unos con los otros.
Los que tienen el don de misericordia, hermanos, se encargan de reconciliar los problemas que existan entre miembros de la propia iglesia o de la congregación. Son los que se encargan, son los hermanos mediáticos, sabios y maduros, que saben cómo hacer la paz entre hermanos. Son importantísimos. Otra característica, hermanos, es que son dignos de confianza. ¿Por qué? Porque sabe evitar conflictos y confrontaciones. No es aquel que se rige por el que si tú gritas, yo grito más fuerte. Ni sigue la filosofía del que pega primero, pega 2 veces. No. No le gusta ser el fuerte, aunque lo sea más que todos. Es típicamente el hermano más alegre de la iglesia, o los hermanos más alegres. No vienen a la iglesia, ¿verdad?, a decir, estoy cantando alegre, y están con la jeta. No, sí se nota que estás cantando alegre. Son alegres, hermanos, reales. Es gobernado por sus sensaciones, pero se goza al ver a otros bendecidos, porque no es una persona envidiosa ni egoísta, al contrario, se aflige cuando no los ve bendecidos. Increíble. Es una persona esforzada y abunda en las buenas obras, en las buenas causas. Es generalmente un intercesor en oración. O sea, es una persona que puedes confiarle tus cosas, tus problemas, para que ore por ti. ¿Ya la tienes? En esta iglesia, ¿sabes a quién acercarte así? Es una persona que sabe dar ánimo. Ahora, otra cosa aquí antes de pasar. Si tú dijiste en tu mente, no, pues no, pastor, ¿de quién es el problema? ¿De la persona que sí intercede? ¿O de ti que no quieres tener relaciones con tus hermanos de la iglesia? ¿Sabes cómo se llama tu hermano el de hasta atrás? ¿Cómo se llama el de hasta adelante? ¿O el de la extrema izquierda, o el de la extrema derecha? ¿Sabes cómo se llama? Hermanos, a veces llevamos años en la iglesia y no sabemos ni cómo nos llamamos. No hay relación interpersonal. Es que no está vacunado, pastor, ¿verdad? Absurdo. Entonces, te das cuenta que si tú no conoces a alguien es porque tú no te has acercado. Típicamente somos los cristianitos esperando a que todo el mundo venga a mí, en lugar de yo ir a ellos. Bueno, el que tiene el don de misericordia siempre hace lo contrario. Y eso, por eso les digo que lo importantísimo que son en las iglesias, en las congregaciones cristianas. Como les dije, es una persona que sabe dar ánimo, y no solamente da palmaditas espirituales, sino que hace, invierte, toma acción para hacerlo y poder dar ánimo a esa persona. Motiva a salir adelante, porque es un don de palabra. Sabe qué decir y en qué momento decir, y principalmente está regido por la palabra de Dios, porque sabe lo que tiene que hacer. También, hermanos, como característica, no es alguien llorón que solo se queda en ello. Sí, son personas muy chillonas, porque sufren con el que sufre, pero no es alguien llorón que se queda solo en ello, sino es alguien que enjuga las lágrimas de otros, porque sabe cómo hacerlo. Muy necesarios en las congregaciones. Esas son las características positivas que tienen. Ahora vamos a ver las negativas, la polaridad del don, y vamos a ver precisamente que las negativas es el espejo realmente que nos va a revelar si realmente tenemos el don de la misericordia, o solamente somos compasivos, pues porque lo tenemos que ser, ¿verdad? O porque somos humanos, porque también sentimos, obviamente. Nada más déjenme les digo que el que tiene el don de misericordia sobresale en ese tipo de acciones. Pero las negativas tienen un propósito de ahora sí que revelarnos el don.
Y el Señor nos lo señala precisamente porque son las áreas que tenemos que corregir, que tenemos que pulir, precisamente para ejercerlo al nivel del buen samaritano. Amén. Muy bien. Negativas. Cuando una persona tiene el don de misericordia, pero no está maduro en su don, tiende a ser muy indeciso. O sea, sí se rige por sus sensaciones, sus emociones, pero es muy indeciso. Es propenso a tomar la ofensa de otra persona y la hace personal. O sea, es decir, ofenden a mi hermano y yo la tomo como si fuera para mí, y yo la hago personal. Cuando ya está el hermano ofendido, ya está el olvido. Bueno, una persona inmadura en este don, por favor, es alguien que tiende a tomar la ofensa de otro como si fuera suya. Puede llegar a ser muy posesivo. Es una persona que llega a ser muy posesiva, porque es tanto lo que ama que cree que las personas son suyas. Son posesivos cuando son inmaduros, por favor. No suele ser firme cuando se trata de ejercer o emitir un juicio. ¿Y por qué? Porque se inclina más en sus emociones que en la palabra de Dios. Estoy hablando de inmadurez. Una persona madura se rige siempre por la palabra de Dios. Una persona inmadura se rige más por sus emociones, que es lo que más es común en las iglesias. Suele caer con mucha frecuencia en la famosa palabra de sí, pero si hacemos mejor esto. Es que la muletilla de muchos. Yo digo, yo creo, yo pienso que es mejor hacerlo de esta manera cuando Dios ha dicho cómo se tiene que hacer. Y eso es muy abundante. Y solamente no se queda en una inmadurez, hermanos, sino que además es una blasfemia. Te voy a decir por qué. Porque estás usurpando el único yo soy por el cual debes de ser regido. Estás poniéndote en la misma posición de Eva en el jardín del Edén. Precisamente cuando Satanás llega y te dice, ¿con qué dijo Dios? Y ya Eva le dice, sí, Dios dijo esto y esto. Y le añade algo que Dios no dijo, por cierto. ¿Y qué le dice Satanás? No moriréis, sino que sabe Dios que cuando comas del fruto serán abiertos vuestros ojos. Normalmente, hermanos, el cristiano inmaduro, no solamente el que tiene el don de misericordia no madurado, tiende a caer siempre en eso. El pastor emite algo a la iglesia. Hermanos, hay esta situación, se tomó esta decisión, se sentó a un hermano, se quitó un hermano de su ministerio por esta causa. Ah, sí, pastor, pero ¿y si mejor le hacemos así? ¿Entendemos? No les veo ningún título que diga en la iglesia que su ministerio es corregir al pastor. Y a veces, hermanos, caemos, y suele caer mucho, en cuando el pastor toma una decisión, se le refuta. Y eso es algo que debemos de evitar, porque estamos cayendo en una usurpación que no nos corresponde. Bueno, estas personas caen mucho en ese error, esa muletilla de, sí, pero si mejor le hacemos así, pastor, es que yo siento, yo creo, es que yo pienso. Lo siento, hermanos, no. Se solucionan las cosas a la manera de Dios. Recuerden que en la iglesia no hay democracias, solamente hay teocracias. ¿Amén? Si tú te riges por una democracia, pues estás reprobado. La democracia es aparente allá, ¿verdad? En los gobiernos. Aquí en una iglesia no. Aquí se rige por la palabra de Dios. ¿Amén? Y la palabra de Dios es la máxima autoridad de un cristiano. Así que así se debe de regir. Algo muy peculiar de estas personas que tienen este don, aquí mucha atención, mis amados, y sean maduros con lo que van a recibir en esta mañana. Son personas que tienden
a atraer personas del sexo opuesto por su carisma de ser tan amorosos y alegres. Así como lo oyen. No se trata aquí de belleza, sino que atrae al sexo opuesto, porque posiblemente pues es lo que no encuentran en casa, ¿no? Pero lo traen y sucede más de lo que tú te puedas imaginar. Si no maduran y saben poner límites en esa situación, vienen los celos y con ellos vienen los malos entendidos. Y es algo que suele pasar muy a menudo en las consejerías bíblicas, porque normalmente quien más se acerca a pedir consejo del pastor pues son las hermanas. Amén. Y si el marido es inseguro, si es inmaduro, pues inmediatamente vienen los malos entendidos, ¿no? Empiezan los reproches, ya empiezan a ver cosas donde no las hay. Y por ello el consejo, si es que eres un varón o una varona en esa característica, vamos a ver qué dice en 1 Corintios 14, porque es un consejo que da principalmente a los varones, pero también a las hermanas. Dice 1 Corintios 14, versículo 35. ¿Están ahí? Voy a leer desde el 34 para tener un poquito el contexto. Dice así: vuestras mujeres callen en las congregaciones. Un pasaje que se saca muy a menudo de contexto, por cierto. Porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa. ¿A quiénes? A sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Siempre se saca de contexto este pasaje para enseñar que las mujeres, por favor, ni se atrevan a hablar en la congregación. No, hermanos, ahí no está diciendo eso. Lo acabamos de leer, pastor, sí, pero esa no es la aplicación, no se refiere a eso. Y además estamos hablando, iglesia del primer siglo. Aquí, hermanos, lo que tenemos que entender, está hablando precisamente en el tema tan debatido de las pastoras, porque hasta hoy se sigue debatiendo si sí o si no debe de haber pastoras. Bueno, pues aquí está. Ese es el contexto. Si en una iglesia cristiana de hoy hay varones lo suficientemente maduros en todos los sentidos y están sujetos a Cristo y tienen las capacidades para dirigir una congregación, ¿de quién es la responsabilidad? Del varón. Pero si hay una iglesia donde todos los varones son hijos de mano, cero dones de palabra, nunca quieren inmiscuirse en las cosas divinas, y sale una mujer con ese liderazgo, bien lo puede hacer, pero no por eso es pastora, porque en la Biblia no hay pastoras, solo pastores. Y siempre se toca el mismo tema y esto genera un montón de conflictos, un montón de situaciones. Ay, pastor, pues es que a mí me enseñaron y me dijeron. El contexto siempre, hermanos, el contexto siempre el contexto de lo que estamos leyendo, en el contexto para sacar la aplicación a las iglesias. Por eso es importante estudiar la Biblia, no solamente leerla. Y el Señor enseñó eso prácticamente a sus discípulos en 3 años. Así que lo que aquí está diciendo, hermanos, es que una mujer, si quiere aprender algo, pregunte a quién. A su marido. ¿Por qué? Porque si la mujer osa preguntarle al pastor algo, este marido inmediatamente le brincan los celos. Inmediatamente viene, ¿y por qué tanto con el pastor? ¿Y por qué tanto te le acercas? Y ya basta, y empiezan esas cosas, ¿verdad? Y también al revés. Cuando la mujer, la esposa del pastor, tiene ese don, ese carisma, y se acercan los varones a preguntarle a la hermana, pues
Pues bueno, entonces las mujeres también entran. ¿Y por qué siempre vas con la pastora? Como si le dicen a la hermana Miriam, ¿no? Pues no, hermanos, eso no debe de caber. Por eso dice, marido, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ellas. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Que tú, varón, debes de enseñar la Biblia a tu esposa. ¿Por qué no lo haces? Y si tu mujer tiene dudas, pues por supuesto que va a buscar quien le enseñe y le corrija sus dudas, ¿verdad? Y debería de darte vergüenza. Que tiene que buscar a alguien cuando la Biblia manda que los varones sean los que provean eso a sus esposas. Ese es el contexto, hermanos, no de lo que tanto se saca de contexto ahí en iglesias machistas y feministas, que nada cabe en la verdadera iglesia de Cristo. Amén. Así que si una persona que tiene ese carisma, sea mujer o sea hombre, atraen al sexo opuesto por su carisma de ser tan amorosos, tan alegres, no tanto por su belleza, sino por esas situaciones, bueno, pues empiezan los celos y los malos entendidos. Y eso, por supuesto, Satanás lo aprovecha al máximo, porque se está usando a personas sumamente inmaduras para hacer una división. Y acuérdense, hermanos, que desde el principio el propósito de Satanás siempre fue destruir el matrimonio, y empezó por Eva. Amén. Esa es una buena enseñanza, hermanas. Siempre hay que tener cuidado de eso. Ahora, estas personas son tan sensibles que se ofenden muy rápido. Se les tiene que tratar con mucho tacto. Es aquella típica persona que se le tiene que tratar con pincitas, porque se nos ofenden de mucha facilidad. No puedes hacerle una broma, porque inmediatamente, hermanos, te agarran odio. Inmediatamente se apartan de ti y te toman como el anticristo prácticamente. Son características negativas que se les da mucho a los que tienen el don de misericordia, pero que son inmaduros. A eso me refiero. Suelen hacerse las víctimas de todos. ¿Por qué? Porque todos están contra él o contra ella, todo el mundo. Por lo mismo están en contra de gente que son insensibles, porque es el lado opuesto. Son sumamente polarizadas las personas. Ahora también se implican excesivamente con el sufrimiento de otros. O sea, van más allá de lo que debería haber, porque no saben establecer sus límites y por ello mismo establecen amistades equivocadas. Porque hay amistades equivocadas que tú, mi amado hermano y mi amada hermana, por supuesto tienes. No las debes de tener. Pero estas personas suelen caer mucho en establecer amistades equivocadas. Se inclinan, vean esta situación, hermanos. Pónganme aún más atención con lo que dije de atraer el sexo opuesto. Esto es aún peor. Se inclinan rápidamente a ponerse de un lado y se quedan solo con la versión del que les cae mejor. O con la primera versión que escucharon, sin oír la historia entera o las dos versiones. Hay un problema entre hermanos o entre matrimonios, y se acerca la persona y cuenta su versión acomodada. Amén. Luego escuchas la otra versión, pero como la primera versión es de la persona que te cae bien, con esa te quedas y empiezas a emitir un juicio y tildas y tachas a la otra persona cuando aún no has escuchado su versión. Una persona totalmente inmadura. ¿Y sabes dónde suele pasar más eso? Cuando critican al pastor. ¿Saben que a su pastor, hermanos, su servidor, le han inventado un montón de cosas? Mujeres, que el pastor solamente está por el dinero, y un montón de cosas. Y solo te quedas con una versión, escuchando a una persona metiche, chismosa y envidiosa,
y con esa versión te quedas. Ay, sí, pues entonces el pastor es malo, no hay que ir a esa iglesia, sin escuchar la otra versión. Pues una persona sumamente inmadura se queda con la primera versión que escucha, sin escuchar la otra versión. Hermanos, tenemos que recordar que en una discusión, cuando tú estés en esa posición, en una discusión, sea entre hermanos o entre matrimonios, siempre existe la versión de uno, la versión del otro y la verdad. Por eso, en los juzgados, cuando hay problemas entre matrimonios y en otros temas también, hacen algo que se llama careos. Porque después el juez, cuando escucha la versión de uno y luego escucha la versión del otro y ve que no concuerdan, procede a hacer un careo. Y cuando existe el careo y ya ve cada quien cómo acomodó lo que mejor le conviene, es cuando emite el juicio. Antes, hermano, de escuchar, por favor, la versión del otro o la historia completa, jamás emitas un juicio. Tienes que escuchar las dos versiones y no quedarte con el que de mejor te cae o con el que le tienes más aprecio, porque eso suele pasar mucho precisamente cuando se trata de problemas en el matrimonio, ¿no? Quedarse con una sola versión sin escuchar la otra. Y las personas que son maduras escuchan las dos versiones, pero quien es inmaduro en extremo se queda con una sola y con eso emite su juicio. Así que no se hace eso, hermanos. Ahora, es así mismo en las consejerías bíblicas. Cuando se trata de un conflicto entre dos personas o un problema de matrimonio, se hace exactamente lo mismo. Hay un problema entre el matrimonio, se llama primero a la esposa y después al esposo, y conforme a ello se saca una conclusión. No se puede hacer de otra manera, hermanos, porque así está escrito en la Biblia. Escuchar siempre las dos versiones para poder emitir un juicio y no hacer favoritismos, porque inmediatamente empiezan las malas sospechas. Ay, es que solamente hace por ella porque le cae mejor, o solamente hace por él porque es su familia. No, hermanos, como les digo, aquí nos regimos por la teocracia, no por la democracia. Amén. Así que eso es algo que tenemos que entender. Y por último, hermanos, estas personas les puede llevar un tiempo para evaluar las intenciones de los demás. ¿Por qué? Porque son muy confiados, y son tan confiados que a veces son un poco ingenuos. Esos son los que tienen el don de la misericordia. ¿Qué hizo el buen samaritano con el mesonero? Se lo confió. Son muy confiados, porque les cuesta entender o les lleva un tiempo discernir las intenciones de los demás cuando están inmaduros, por favor. Pero para eso está el que tiene el don de la profecía, ¿verdad? Tiene una capacidad asombrosa de detectar la mentira así, inmediato. Y por eso el que tiene el don de profecía y el que tiene el don de misericordia son la mancuerna perfecta para ir a hacer la gran comisión. ¿Por qué? Porque el que tiene el don de profecía, como tiene dones de palabra, sabe con autoridad decir la voluntad de Dios y transmitir el evangelio a las personas con autoridad divina. Y el que tiene el don de misericordia sabe cómo caminar en sus zapatos, entenderlo, comprenderlo y traerlo al camino de Dios. Necesitan los dos una persona para Cristo. Por eso el Señor utilizó a 12 personas con diferentes dones cada uno, para romper esas barreras y con capacidades diferentes, para no sentirse yo soy, yo puedo, yo creo. Es como Dios dice. Amén. Y se resuelven las cosas como Dios dice. Y por eso dio los dones.
¿Cuál es el objetivo, hermanos? Una vez ya viéndote en el espejo, ¿cuál es el objetivo? Creo que tomaron mucho café, ¿verdad, hermanos? ¿Cuál es el objetivo? Primera de Juan, capítulo 3, por favor. Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a ver cuál es el objetivo del don de misericordia. Primera de Juan 3, 16. Dice así: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Cuál es el objetivo, hermanos? Enseñar a otros a amar a Dios sin límite, a no poner excusas ni ningún pretexto al obedecer a Dios. Enseñar a amar a Dios y a su prójimo como a Él mismo, con hechos, no solo con palabras. Enseñar obediencia con entrega, sacar o motivar a las personas a apartarse de otras personas que no les traerán nada bueno y conformarlos a la imagen de Jesucristo, según Efesios 4 del 15 al 16, y hacer siempre el bien por el camino de la compasión, de la misericordia y del amor. Hechos capítulo 4 versículo 9. Ahí estamos viendo, hermanos, cuál es el objetivo. Por eso les digo que son sumamente importantísimos en las congregaciones, porque inmediatamente cuando nos topamos con una persona que tiene el don de profecía, y ya saben, hermanos, son personas frías, son personas fuertes, que tienden a caer mucho en regañar y señalar el pecado con severidad, y por supuesto lo necesitamos, ¿amén? Necesitamos que nos señalen el pecado, pero también necesitamos que nos soben, que nos cubren las heridas, ¿verdad? Esas cortadas que me hizo el don de profecía, necesitamos el de la misericordia para que cure las heridas, ¿amén? Hebreos 4, versículo 12, no lo busquen, solo apúntenlo. Dice que la palabra de Dios es espada como de dos filos. Por un lado te corta, te duele, pero por el otro lado te sana, te cauteriza y te da paz. Así es la palabra de Dios. Por eso es la mancuerna perfecta, tanto para disimular como para hacer la gran comisión. Ahora, ¿todos tienen sus dones? ¿La gran mayoría saben qué dones tienen? Bueno, ese es el objetivo de cada uno. Vamos a dar algunas ayudas para el control, madurez o equilibrio del don de misericordia, si es que a ti te arrojó. Acuérdense, hermanos, que si salía 4 de 8, quiere decir que estás en un plano que ni para allá ni para acá, pero que puedes desarrollar el don y puedes equilibrarlo. Si te salió 5 en adelante, según el test, quiere decir que lo posees. Pero si no hiciste o no estás haciendo lo que ya vimos en las menciones anteriores, esto es para ti. Equilibrios, ayudas para el don de misericordia. Lo primero que tienes que hacer, mi amado hermano, hermana, Salmo 25, por favor. La palabra de Dios nos dice qué hacer. Salmo 25, versículo 10, dice así: todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona con el don de misericordia que aún no está en equilibrio o madurado? Tiene que aprender equilibrio con la verdad, porque aquí la Biblia te está diciendo: las sendas de Jehová son misericordia, pero también verdad. Tienes que aprender, hermano, que Dios es amor. Amén. Pero también es fuego consumidor. Porque aquí lo dijiste, amén.
Tu Dios, no el Dios de la Biblia, tu Dios esperas que solo sea amor, no es el Dios de la Biblia, es tu Dios, un Dios que tú creaste a tu conveniencia. Porque Dios es amor, por supuesto que lo es. No dice que Dios tiene amor, dice que Dios es amor, pero también dice que por amor nos disciplina, nos amonesta y nos azota porque nos ama como el Padre que ama a su Hijo de verdad. Y en eso conocemos que somos hijos de Dios. Amén. Esa verdad siempre la tienes que tener equilibrada. Siempre tienes que saber que tu palabra debe de ser con todo el amor posible, pero ante la verdad de Dios no puedes poner objeción, ni añadidos, ni el clásico, sí dice Dios que es fuego consumidor, pero Él ama a los pecadores. Entonces dime, hermano, ¿por qué envía a los pecadores al infierno? ¿Entiendes? O sea, sí los ama, y de tal manera que envió a su Hijo, pero como ellos no lo recibieron, su destino es al lago que arde con fuego y azufre, ¿no? Y esa verdad la tienes que equilibrar. Jamás añadas, no pasa nada. Si no te congregas, pues tampoco pasa nada. ¿Qué dice la Biblia en Hebreos 10:25? Y peor, en el 28. Todo aquel, hermanos, que no se congrega, pisotea la sangre de Cristo. Ahora, no estoy hablando de tus vacaciones, tienes todo el derecho y Dios lo permite. Por enfermedad, por supuesto, no te preocupes. A veces por trabajo, está bien, se entiende. Pero cuando es por puro gusto, estás pisoteando la sangre de Cristo, la estás escupiendo. Y si no, fíjate ahí, precisamente te di la cita, no es algo que yo me invente. Yo no quisiera, pero yo no puedo evitar la verdad, porque yo soy por la verdad y fui llamado para ser columna y baluarte de la verdad. Amén. Así que ahí está. Lee Hebreos 10 del 25 al 28 y ve lo que dice la palabra de Dios al respecto. ¿Qué otra cosa, hermanos? Romanos 12:5, precisamente donde estamos viendo los dones. Romanos 12:15 dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Lo que les decía, quítate la muletilla de yo digo, yo pienso, yo creo. Nunca pretendas ser sabios en tu propia opinión. Jamás creas que tus acciones, tus soluciones son mejores de lo que dice Dios. Amén. Jamás, nunca. Así que ahí está para que maduren. También, mis amados, no solapen, jamás solapen el pecado de nadie, ni siquiera del cónyuge. Jamás solapes el pecado de nadie, porque Dios no tendrá por inocente al culpable de cohecho. Amén. No lo va a tener. Escuchar las dos versiones siempre antes de dar una opinión o querer emitir un juicio. Siempre. Tener mucho cuidado con tu vida emocional. Las emociones, hermanos, en lo espiritual estorban. Una persona emocional jamás va a madurar. Yo no confío en las personas emocionales, porque sé que siempre se van a guiar por su corazón y no por la palabra de Dios. Por eso tienen un pastor que no es emocional, por eso pueden confiar en él. Amén. Espero que así lo hagan. Cuídense de no ofenderse con la ofensa que le hacen a otro. No lo hagan, hermanos,
no sufras en vano ni en balde. Evita a toda costa la crítica o el juicio si no has escuchado las dos versiones ante un problema. Y no te inclines hacia ninguno de los dos o de las dos partes, jamás. Aléjate de esas amistades equivocadas. ¿Cuáles son? Creo que es muy fácil identificarlas porque ya te vinieron a la mente, ¿cierto? Bueno, pues de esas que el Espíritu Santo habita, te trajo a la mente, son de las que te tienes que alejar. ¿Y cuáles son? Las que te impiden seguir a Cristo, por supuesto. Aprende a no ser tan sensible. No se trata de no sentir compasión por los demás, sino de tener dominio propio y templanza, como lo hizo el buen samaritano. El buen samaritano, con dominio y templanza, supo qué hacer. Cuando tú te encuentras una persona que está en crisis, ¿tienes dominio propio y templanza? ¿O te pones en crisis con ellas y solamente le estorbas? ¿Ya entendemos el propósito de lo de hoy? No se trata de no sentir o no tener compasión, porque la tenemos que tener, y todos fuimos llamados a tener misericordia, y Mateo 5 lo dice, que los misericordiosos van a recibir misericordia. Mas sin embargo, cuando estás dando esas cosas, tienes que tener la capacidad y el dominio propio para no regirte por las emociones, sino que sepas qué hacer. Yo, por ejemplo, tengo una admiración por las personas que atienden en las ambulancias, que son las que llegan a dar los primeros auxilios. ¿Se imaginan si llegaran y vieran a la herida y se pusieran totalmente inservible su actitud, ¿verdad? Saben qué hacer, en qué momento y cómo ayudar. Y eso es lo que tenemos que hacer, templanza y dominio propio. Yo sé que las emociones nos embargan, pero tenemos que estar siempre, hermanos, confiados en que el Señor está en control total de todas las situaciones. Y si clamamos a Él, Él la resuelve como lo pudimos ver. Amén. Eso, hermanos, es algo que tenemos que aprender. No solamente los que tienen este don, sino todos en general. Dominio propio y templanza ante cualquier situación. No tomarse las cosas tan a pecho ni personales. Si ofenden a tu hermano o tu hermana, ok, puedes sufrir con ellos, pero no te las tomes tan a pecho o personales, que tu actitud sea el de emitir un juicio en contra de esa persona y que además todavía señalarle delante de otros. No, hermano, es que si supieras lo que ese hermano le hizo a otro hermano, no, eso no va, no se debe de hacer, sino que siempre debemos de actuar con madurez. Por eso se trata de ayudas, equilibrios para actuar con madurez. Concluyendo, mis amados, este don tiene una aplicación práctica de servicio activo, como ya lo pudieron ver, así como la responsabilidad de hacerlo con la alegría que vimos en Romanos 12, versículo 8. Además, todos tenemos la obligación y la responsabilidad de dar misericordia, porque es algo que nosotros recibimos a diario. Amén. Todos los días, hermano, sale el sol por el mismo lugar. Amén. Eso es misericordia de Dios. Cuando se acabe la misericordia, van a llegar los 3 días de oscuridad. Y no son los que dice la NASA, son los que dice la Biblia. Y eso sí es de temer, porque ya sucedió en el Éxodo, ¿verdad? Ahí está la evidencia. Tenemos que madurar en todo lo que vemos y hacemos, y tenemos esa responsabilidad de transmitir la misericordia con las personas de este mundo. Yo sé, hermanos, que vivimos en un mundo lleno de maldad, pero la Biblia dice que tenemos que mostrarnos misericordiosos para con ellos, porque nosotros recibimos misericordia de Dios todos los días. El oxígeno te llega puntual, puntualito.
tienes tu trabajo, nuestros hijos tienen comida, los vemos sonreír. Eso es misericordia de Dios, porque quien no les llega el oxígeno puntual por esta terrible pandemia, ¿haces oración por ellos? ¿O solamente si tú y tu familia están bien, eso se lo merecen? ¿Ese es tu pensamiento? Por supuesto que no. Ves a una persona en situaciones complicadas de diferente índole, ¿te compadeces de ellos? ¿O solamente que uno esté bien? Como personas y como pecadores ciegos que somos, no estamos en mejor situación que los 2 hombres ciegos en Mateo 20 de la historia que vimos. Así como ellos estaban completamente dependientes de la compasión de Cristo para restaurar su vista, igualmente nosotros dependemos de Dios. Amén. Y como dijo el salmista en el Salmo 85, versículo 7, muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Este firme fundamento, hermanos, de que nuestra esperanza depende únicamente de la misericordia de Cristo y no en ningún mérito nuestro, debe inspirarnos a seguir el ejemplo de Cristo de un servicio compasivo y mostrar misericordia a todos los demás, aunque a nuestro juicio no se lo merezcan, porque nosotros la hemos recibido. La misericordia es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Se manifiesta en amabilidad, asistencia al necesitado, especialmente en el perdón y la reconciliación. Es más que un sentimiento de simpatía, es una práctica en empatía, y en el cristianismo es uno de los atributos divinos que el Señor ha otorgado abundantemente. Y como dice Mateo capítulo 10, versículo 8, si recibiste gracia, tú tienes que dar de gracia. Es nuestra responsabilidad, mis hermanos, dar misericordia a los demás. Nunca emitir un juicio cuando no conoces el contexto de que por qué una persona no es tan obediente como tú, por qué falta tanto, por qué es así, por qué es asá, por qué no entiende. Tú no conoces su contexto de vida. Primero escucha y conócelo para que puedas ayudarlo y apoyarlo, no para pasar de largo, ¿verdad? Como lo hicieron los religiosos. Porque el Señor no nos manda a ser religiosos, sino nos manda a ser compasivos y misericordiosos. La misma Biblia dice que el Señor se agrada más de la misericordia que de cualquier sacrificio. Amén. ¿Dónde misericordia? ¿Lo tienes? Urge. Nos urge a todos que lo pongas a trabajar. Dios les bendiga, hermanos. Hagamos una oración para quedar despedidos. Mi Señor, mi Padre eterno,